Si hay alguien pasando en este momento por alguna crisis o alguna aflicción o algún momento difícil, le tengo una buena noticia. Siempre hay la posibilidad de iniciar de nuevo de la mano del Señor. Alabado sea el Señor. Los momentos de crisis son de manera especial tiempos propicios para iniciar de nuevo. Como lo mencionábamos hace un momento, refugio es testimonio de nuevos comienzos en tiempo de crisis. Y ese es el título de mi enseñanza en esta mañana: nuevos comienzos. Hay algunos ejemplos bíblicos de esto. La Biblia comienza diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas, es decir, había caos. Y en medio de esa situación, cuando uno lee Génesis 1:1, en el capítulo 1, después del versículo 3, dice: entonces dijo Dios, se escuchó la voz de Dios y todo empezó a ponerse en orden. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y por el poder del Espíritu Santo todas las cosas fueron ordenadas y hubo un Génesis. Alabado sea el Señor. Luego la Biblia dice que la raza humana se corrompió, se apartó de Dios, y todo designio de los pensamientos y del corazón de la humanidad era de continuo solamente el mal. Entonces Dios dispuso el diluvio, y vino el diluvio y todo terminó excepto una familia, la familia de Noé. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, un total de 8 personas, y Dios volvió a comenzar de nuevo. Diga conmigo: nuevo comienzo. Nuevo comienzo. De nuevo Dios habló y Dios actuó y volvió a empezar. Alabado sea el Señor. Pero más adelantico, en el mismo libro de Génesis, la tierra de nuevo se había contaminado. Y la situación de maldad era tal que Dios entonces quiso comenzar de nuevo, pero de otra manera. Llamó a un hombre que fue Abraham. Y Abraham, siendo solo con su esposa Sara, ellos dos sin hijos, Dios estuvo tratando con ellos durante 100 años, revelándose a ellos, hablándoles. Y siendo ya ancianos, Dios les dio un hijo llamado Isaac. Y de esta familia nace una nación. O sea, viene una nueva familia, una nación que Dios dijo: será mi especial tesoro, serán mi pueblo, y voy en ellos a mostrar mi gloria y a darme a conocer a las naciones. Así que con Abraham Dios comenzó de nuevo. Y en un ir y venir a través de todo el Antiguo Testamento, Dios estaba haciendo siempre eso, cosa nueva. Hasta que entonces decide introducir un nuevo Adán, que fue nuestro Señor Jesucristo. Así se le llama, porque a través de Cristo es un nuevo comienzo, ¿cierto? De hecho, partió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. En el pensamiento de Dios, todo volvió a comenzar a partir de Cristo. Y aun cuando nosotros, estando sin Dios y desorientados, y también en la oscuridad y en el caos de nuestra vida, oímos acerca del Evangelio y nos entregamos a Cristo, nuestra vida comenzó de nuevo, porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces hay un hombre nuevo, una mujer nueva, una vida nueva a partir de nuestro encuentro con el Señor. Nuevos comienzos. Pero no para ahí, sino que el Señor tiene nuevas cosas. La tierra se ha contaminado con la maldad, y la Biblia dice que esta tierra en la que vivimos gime esperando la liberación, la manifestación de los hijos de Dios. Entonces Dios ha prometido que hará cielo nuevo y tierra nueva, donde more la justicia, y nos da la esperanza de que nosotros estaremos ahí. ¿Cuántos anhelan cielo nuevo y tierra nueva? Porque la verdad, en esta que estamos viviendo es temporal y las cosas ya están como que ya no aguanta más. Pero habrá cosa nueva de parte del Señor. Él hace nuevas todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor.
Y pensando en esto, llegué a un episodio también de la Biblia que narra el evangelista San Lucas en el capítulo 5, del versículo 1 al 11. Y quiero compartir con ustedes esta lectura porque allí marca también nuevos comienzos. Ahora, el título que aparece allí en Lucas 5 es La pesca milagrosa, pero podríamos poner un nuevo título allí que es Nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Ahora, no se preocupe por poner otro título, porque los títulos no son inspirados. Los títulos los puso algún estudioso de la Biblia en la historia del crecimiento de la iglesia para ayudarnos a la comprensión. De hecho, la separación de los párrafos y de capítulos y versículos tampoco es inspirada. Es parte de la ayuda de alguien que, estudiando la palabra, nos puso esa organización de capítulos y versículos. Pero antes eran rollos derecho, ¿verdad? Y las cartas eran cartas derecho. Entonces no hay problema si divides de otra manera, organizas el texto de otra manera o pones otro título para que alguien no dice, el pastor le está añadiendo a la palabra y está cambiando la palabra, porque ahí dice la pesca milagrosa y ahora él dice que va a llamar eso nuevos comienzos. No hay problema con eso, ¿ok? Nuevos comienzos para esta historia. Por favor, acompáñeme a leerla en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, que dice la siguiente manera. Aconteció, leamos todos juntos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bendito sea Dios. De todo esto que les he contado, de varios episodios de la Escritura, y aún en este que acabamos de leer, encontramos un común denominador en la forma como Dios actúa para traer nuevos comienzos. Y es lo siguiente. Diga conmigo: hay una crisis, hay una palabra de Dios, hay un mover de Dios y hay un nuevo comienzo. Esas cuatro cosas suceden en cada episodio: una crisis, una palabra, un mover de Dios y un nuevo comienzo. A ver si logramos memorizarlo. Una crisis, una palabra, un mover de Dios y un nuevo comienzo. Bendito sea Dios. Les decía que Refugio es testimonio de eso. Una crisis, una palabra, un mover de Dios, un nuevo comienzo. Y se sigue repitiendo. Ese es como el común denominador de la forma como Dios actúa. Así que si estás en una crisis, ya estás en el primer punto. Estás en el punto correcto para que la obra de Dios comience. Y bueno, Señor, ya estoy en esta crisis. ¿Ahora qué necesito? Una palabra. Como dicen los católicos, una palabra bastará para salvarme. Sí, una palabra de Dios te sacará de ese hoyo, te llevará al otro lado. Vendrá la palabra y con esa palabra
entenderemos el plan de Dios, pero luego habrá un mover sobrenatural, poderoso del Espíritu Santo, y eso dará resultado, un nuevo comienzo. Veámoslo de cerca en estos minutos que nos restan aquí en este pasaje. La crisis, ¿cuál fue la crisis de estos pescadores? Toda una noche trabajando sin pescar nada. Por la mañana están a la orilla, en la playa, lavando las redes para irse a descansar, hambrientos, trasnochados, cansados, frustrados, en crisis. Llegar a la casa y decir: mi hija, nada, crisis. Pero de pronto aparece el Señor en la playa y la multitud se reunió. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Y bendito sea el Señor, que el predicador de aquella mañana en la playa era el mismo Jesús. Qué gusto escuchar esa predicación, ¿verdad? Pidió prestada la barca de Pedro para que no se le fueran para la casa. Se subió a la barca y desde la barca empezó a predicar. Y mientras ellos lavaban las redes, escuchaban a Jesús predicando y predicando. No sabemos cuánto tiempo predicó, pero ahí hubo una palabra. Porque luego, cuando Jesús los invita a bogar mar adentro de nuevo y a tirar la red, Pedro dice: hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Es decir, de lo que estabas diciendo hace un momento, voy a tomar esa palabra, y si eso es cierto, vamos a echar la red de nuevo, vamos a comenzar nuestra tarea de nuevo. Y recogieron sus redes, las metieron a la barca, y ya con Jesús en la barca bogan mar adentro, y Jesús le dice: echen las redes. Y entonces viene lo tercero, que es el mover de Dios. ¿Y qué hay en ese mover? Recogen gran cantidad de peces que llenaron una barca, y les tocó hacer señas para que trajeran la otra barca, y dice que llenaron ambas barcas. Imagínate eso. Imagínate estar en una barca, por pequeña que te la imagines, llena de pescado. Pero no es una barca, son dos barcas llenas de pescado. Esos pescados saltando ahí, como sucede, ¿cierto? Recién sacados. Y rebosaban, casi que se hundían las barcas. Definitivamente esto era un milagro, un mover de Dios ahí. Tan tremenda fue la cosa que Simón cayó de rodillas ahí en medio del pescado, encima de esos bocachicos y tilapias y mojarras. Cayó de rodillas y empezó a reconocer que era pecador. Temblando dijo: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y el mover de Dios siguió. Entonces, reconociendo su pecado, reconociendo a Jesús como el Señor. Y también el gran mover de Dios de aquella mañana fue que la vida de estos tres muchachos pescadores fue transformada definitivamente. Nunca volvieron a ser los mismos de ese día hacia adelante. Alabado sea el Señor. Ellos nunca olvidarían aquella experiencia en sus vidas, ¿verdad? Porque fue la mañana que se encontraron con el Señor. Fue la mañana que el Señor los llamó. Fue la mañana que se hicieron discípulos de Jesús. Fue la mañana que empezaron a seguir al Señor. Tan grande fue el mover en sus vidas esa mañana que ellos hasta se olvidaron del pescado. Dice que trajeron a tierra las barcas y ni siquiera dice que comieron pescado o que se pusieron a venderlo y después te seguimos. No, dejándolo todo, diga conmigo, dejándolo todo, le siguieron. Y se hicieron discípulos del Señor. ¿Y qué resultó de eso? Que estos tres muchachos fueron los pilares de la extensión del reino de Dios y de la fundación de la iglesia. Hasta el día de hoy, una plaza frente al donde vive el Papa en el Vaticano se llama la plaza ¿de quién? No diga, del pescador. La plaza del pescador. La plaza de Simón, a quien Jesús llamó luego Pedro. Tan grande que todo el mundo hoy paga unos millones para irse a visitar la plaza de San Pedro, porque dicen que fue el primer papa, aunque la Biblia no dice nada de eso. Pero qué grande hombre de Dios. Escribió 2 cartas, 2 libros de la Biblia. Son de autoría
de este pescador. Y Juan escribió 5 libros: el Evangelio de San Juan, las 3 cartas y el Apocalipsis. Casi nada, el Apocalipsis, en una revelación que tuvo en la isla de Patmos, andando con el Señor, que fue durante toda la vida, ya siendo un anciano, porque se hicieron hombres de Dios. ¿Cómo comenzó todo? Una crisis, una palabra y un nuevo comienzo. Eso se repite y se repite y se repite. Una crisis, una palabra, un mover, un nuevo comienzo. ¿Ya tienes la crisis? Ya tienes el primer punto. ¿Qué necesitas? Una palabra del Señor. Señor, háblame en medio de esto. Dime qué estás haciendo, por qué esta situación, por qué toda una noche sin pescar nada, por qué esto está al revés, por qué esto no es normal, por qué me está pasando esto. Pero en medio de esto quiero escuchar tu voz y que se acallen las voces que vienen en medio de la crisis, porque en medio de la crisis uno escucha 1000 voces, ¿o no? ¿Les pasa? En esas noches sin poder dormir vienen 1000 voces, voces del enemigo, voces del corazón, voces de temor. Pero esas voces tienen que ser acalladas, acalladas, para poder escuchar la voz de Dios. Y que en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, puedas oír al Señor diciendo: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Puedas ver a Jesús caminando sobre esa tormenta, sobre esas aguas, y diciéndote: no temas, puedes caminar sobre ellas. Aquí estoy para que puedas comenzar de nuevo. Ese matrimonio desgastado, puedes comenzar de nuevo. No con otra, ni con otro, con la misma, pero de nuevo. Recuerde, era la misma barca, era el mismo mar, eran los mismos pescadores, no eran otros. No hay que cambiar. Ay, sí, pastor, yo voy a comenzar de nuevo, me voy a divorciar de este hombre o de esta señora. No es por ahí, no está entendiendo bien la palabra. Con el mismo, pero en un nuevo comienzo, con el mover sobrenatural del Espíritu de Dios, que hace nuevas todas las cosas. Las renovaciones que Él hace son maravillosas. Nuevos comienzos. Gracias a Dios por Refugio. Fue un nuevo comienzo. Ya iniciamos, ahí vamos, 3 años. Pero hacia adelante seguimos en el mismo ciclo de Dios. Crisis, palabra, mover de Dios, nuevo comienzo. Así que esto se repite a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia. Lo veremos y gloria a Dios entonces por las crisis, ¿verdad? Gloria a Dios por esos momentos que podemos decir como Pablo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Como estos muchachos que no podía ver nada hacia adelante. ¿Quién daba un peso por estos muchachos? 3 pescadores. Personas del vulgo. Los principales sacerdotes después decían: esta gente que es del vulgo, gente vulgar, ¿y de dónde sacan todo eso? Y dice: les reconocían que habían estado con Jesús. Alabado sea el Señor. Que el mundo pueda decir lo mismo de nosotros y reconocer que estás con Jesús, que caminas con Él, que vives como Él, que piensas como Él, y que podemos entonces ser instrumentos en las manos del Señor. ¿Qué tal si oramos? Ahí con los ojos cerraditos, sentadito. Y voy a pedirle al Ministerio de Alabanza si nos ayudan. Hay una canción, por cierto, que ellos compusieron que se llama Nuevos Comienzos. Y quisiera que la cantáramos como una oración al Señor. Y podamos oír su voz que nos cambia, que nos transforma, que nos renueva. Y puedes empezar a orar y a decirle: sí, Señor, yo necesito un nuevo comienzo en mi vida. Tal vez si alguien no ha recibido a Jesús, está lejos de Dios, se siente hundido en el pecado, se siente en oscuridad. Hoy es el día para que le diga al Señor: Señor, yo estoy en esta crisis, pero aquí estoy escuchando tu palabra. Yo te pido que te muevas en mi vida, que me llenes de tu Espíritu Santo, que entres en mi vida, que me hagas un hombre nuevo, una mujer nueva, que me des la nueva vida que tú tienes para mí, Señor. Entrégale tu vida al Señor hoy y dile: te necesito
Ayúdame a caminar contigo a partir de hoy. Y yo quiero, como esos muchachos del lago de Genesaret, entregarte mi vida, seguirte a ti y empezar a caminar en los planes y propósitos que tú tienes para mí. Padre, glorifícate. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús. Glorifícate sobre mi vida.